revisando. O sea, ¿no? Trazar el camino. Y estas paradas donde nos vamos a ir revisando van a ser nuestra NS, pero el camino general para llegar a la neutralidad, que es el objetivo que necesitamos según la ciencia, tiene que estar dado por una estrategia de largo plazo, esta mirada común de largo plazo. ¿Por qué veo como avance esta mirada más doméstica y de países que se están empoderando y lo están haciendo parte como de las leyes, por ejemplo, de cambio climático en el caso de Chile? Es porque eso es lo que permite darle continuidad en el tiempo, validarla como una política nacional y darle continuidad independiente de los colores que tenga el gobierno entrante, que se relacionaba con lo último que tú decías, Hernán, con esto de la voluntad política. Entonces, a medida que le vamos dando importancia a través de una bajada y hacer conocido este tipo de instrumentos, podemos lograr eso. Si no hacemos este empoderamiento, siempre va a quedar como un gran compromiso a nivel internacional que la gente no lo ve concreto y no le ve la relación con las políticas más domésticas, por ejemplo, los planes de adaptación y mitigación a nivel subnacional. Con respecto a los desafíos, hay muchos, obviamente. El tema del financiamiento es, yo creo, el gran desafío para poder pasar a la implementación. Pero aquí quiero ser bien crítica en una cosa, o sea, nos quedamos mucho conversando de temas de financiamiento de donaciones, de cuánto tenemos que financiar, como los grandes programas y ese tipo de cosas, pero con eso mismo, lo que estamos buscando es hacer más planificación, cuando nuestro problema es la implementación, insisto. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, no se trata solamente de recibir financiamiento y apoyo internacional, sino que también significa trabajar en estrategias de financiamiento que nos permitan tomar y usar de manera eficiente esos recursos para poder realmente hacer una implementación, de fomentar, por ejemplo, la inversión privada, de fomentar el involucramiento de nuestros niveles subnacionales, que a veces tienen presupuestos que son mucho más limitados que los niveles centrales de los gobiernos. Entonces, esa estrategia tiene que ser trabajada a nivel gubernamental por las partes, pero involucrando obviamente a la gente que puede poner dinero. O sea, no solo a los donantes, no solamente a la agencia implementadora, sino que también al sector privado, a los gobiernos subnacionales y a todos los que pueden aportar con ideas de cómo financiar los temas. Solamente para terminar, con una idea muy cortita, es que muchas veces vemos en las estrategias de largo plazo muy buenas ideas de medidas, por ejemplo, de mitigación o adaptación, pero en realidad los diseños de las acciones no es nuestro gran problema. Nuestro gran problema es cuál es el instrumento o cuál es la condición habilitante para que eso se lleve a la práctica. Perfecto, súper. Muchísimas gracias, Jenny. Un par de cosas, disculpen que tuve un problema de señal, pero creo que casi no se notó y fue muy poquito, muy poquito tiempo. Solo iba a decir un par de cosas, y es que bienvenidos Sandra, Rama, Jenny, Mauricio. Si quieren intervenir al otro, si quieren agregar algo, por favor, hagamos como que estamos sentados todos juntos conversando. Así que adelante con eso. Y lo otro es que le iba a decir a todos los que nos están escuchando, veo como 50 personas, un poco más, si quieren anotar un comentario, si quieren anotar una pregunta, por favor háganlo en la ventana del chat. No podemos abrirles el micrófono en este minuto, pero sí podemos ir registrando, ustedes pueden ir registrando sus preguntas, comentarios en la ventana del chat y en la medida que vayamos avanzando vamos tomando lo que ustedes digan. A continuación tengo a Rama en el orden de la agenda. Rama. Gracias, Hernán. Un placer estar con ustedes y gracias a Let's Slack por la invitación. La verdad que es un gusto acompañarlos. A ver, en este ánimo de diálogo que nos planteas y nos provocas, yo voy a reconocer de entrada que hace unos ya 3, 4 años que vengo con mi área de acción bien focalizada en el rol de las ciudades, empresas, gobiernos subnacionales específicamente, y no he seguido de cerca los avances en estos últimos años de las estrategias de largo plazo a nivel de gobiernos nacionales. Siempre valoré y aprecié mucho este mecanismo creado en París, como decía Jenny, como un mecanismo de gestión que para mí le he visto que generó dos cosas en la región y en varios gobiernos en distintos niveles. Y es, por un lado,
ha promovido una articulación interministerial al más alto nivel, ha ayudado a crear gabinetes interministeriales, vincularlos con esta gestión y estrategia a largo plazo, que me ha parecido siempre muy, muy valioso, y he visto esto ocurriendo en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, en distintos países de la región trabajando. Entonces, y es un generador de condiciones. En términos generales yo lo veo muy positivo. Sí creo que a veces le queda como, no siempre, el diseño y los objetivos y las metas de esa estrategia a largo plazo están vinculadas o se relacionan con otras políticas sectoriales a nivel de gobierno. Esa fragmentación y aislamiento me parece que se mantiene y es uno de los desafíos más grandes que mantiene la región. Pero sí lo voy a vincular en este diálogo con que para mí esta herramienta, esta estrategia a largo plazo siempre estuvo muy vinculada con el objetivo último de París, de Acuerdo de París, de mantenernos bien por debajo de 2 grados, 1.5, y cómo eso se vincula con la ambición. A mí no me alcanza ver estrategias de largo plazo de países que tienen como acciones incrementales, sino funcionan en tanto y en cuanto están vinculados con el nivel de ambición que le corresponde a ese país y a esa entidad o a esos actores en el largo plazo. Y ahí me parece que el caso de Chile es bien interesante, cómo ha diseñado su estrategia a largo plazo, vinculado a la responsabilidad del país para mantenernos bajo una meta de 1.5 grados. Y creo que esto también se traduce y está vinculado a para mí, uno de los logros que han surgido de la COP más importantes en términos de qué definimos como esa meta de largo plazo, qué significa eso de ser cero emisiones netas, ¿no? Al 2050, como dice la ciencia, más tardar o antes. Y me parece que en ese sentido ahí hay un alineamiento entre lo que vienen haciendo los actores no estatales y nosotros de la campaña Race to Zero, de carrera hacia cero, hemos podido ver cómo crece la movilización y el crecimiento de estos actores no estatales, ya con más de 11.000 instituciones con metas para hacer cero emisiones netas al 2050, que eso tiene a su vez una meta específica, tiene un plan, que es lo más parecido uno puede ver a las estrategias a largo plazo de los países, tiene acciones intermedias, que es más vinculado a las NDCs, tiene compromisos de reporte. Entonces, hay ahí en esto como decías al principio, la filosofía del rol de la estrategia a largo plazo, esa filosofía de estrategia de planificación de largo plazo y empezar a estructurar todos los planes y modelos de desarrollo en torno a ese sentido, lo vemos como avanza en distintos niveles. Lo que sí creo es que, como decía Jenny también, estamos en un momento donde ya hoy hay, en términos de compromisos y declaraciones, avances para hacer cero emisiones netas bastante consistentes, bastante amplios, voy a decir, ¿no? Ya de hecho, dentro de análisis de distintos centros de pensamiento y demás, hay más del 90% del PBI hoy con distintos tipos de declaración para hacer net zero al 2050 o al 2060. Ahora, a los niveles de implementación, todavía hay una brecha muy grande que es lo que hay que cerrar y cumplir en el corto plazo. Y eso es lo que nosotros estamos focalizando ahora, y me parece que en ese sentido la declaración, las recomendaciones del grupo de expertos que convocó el secretario general de Naciones Unidas en Net Zero, focalizada en actores no estatales, pero que son recomendaciones que aplican perfectamente también para los estados, en muchos frentes y muchos órdenes, de cómo hacemos para que ese nivel de ambición y esas estrategias a largo plazo estén vinculadas con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, que es lo que necesitamos. Creo que hay ahí una oportunidad muy importante para ser más rigurosos de aquí en más. Excelente. Muchísimas gracias, Rama. Voy a seguir y recuerden lo que les decía, bienvenidos a intervenir y a comentar ahí en la ventana del chat. Mauricio Luna, ya te presenté, así que Mauricio, adelante. Sí, muchísimas gracias, Fernán. Muchísimas gracias a Lex Lack por la invitación. Y bueno, en este ánimo de tener una conversación, yo quisiera darle un poco un giro a los temas que hemos venido tratando, porque claramente aquí hay mucho expertise en temas de mitigación y yo quisiera darle una mirada de adaptación desde el NAP Global Network, por supuesto. Excelente. Y para los que tal vez no están familiarizados con la red, pues muy puntualmente
el trabajo es apoyar los procesos de adaptación a nivel nacional en los países del sur global y bueno, eso primordialmente se hace a través del apoyo en la elaboración de los planes nacionales de adaptación, que en realidad son procesos de adaptación en mediano y en el largo plazo. Y esto es algo que quisiera rescatar porque es muy importante. Ya les voy a dar algunos ejemplos de cómo los países de la región están anclando sus estrategias de largo plazo a partir de estos procesos. También colaboramos con los países en aprender unos de los otros, en aprendizaje entre pares y generamos conocimiento que es pertinente hacia esos procesos que pueden encontrar en nuestra página en distintos idiomas, incluyendo el español. Y ya les decía que yo quisiera ligarlo a cómo planificamos la adaptación. Y directamente con tu pregunta de la COP27, hay un proceso muy importante que tiene que ver con la meta global de adaptación, que enlaza directamente con el artículo 7 del Acuerdo de París, ¿no? Y pues hay distintas reuniones que se han venido dando porque aquí el gran reto es que como tenemos en mitigación una métrica única que es de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos también la reducción del aumento de la temperatura, el tema de adaptación es muy diferente y no hay, digamos, una única métrica. Es un proceso muy localizado y eso es importante reconocerlo de entrada. Y esta fue una discusión muy rica que se dio en la COP27 en Egipto con respecto a la meta global de adaptación y pues realmente lo que se ha trazado es una serie de reuniones que de aquí a finalizar en la próxima COP28 pues se tenga un mejor entendimiento. Es un proceso muy complejo porque parte de la necesidad de un entendimiento común del significado de esta meta de adaptación, que a diferencia de la mitigación se ha quedado un poco de lado, y pues claramente no es una meta cuantitativa, sino que parte de las distintas realidades locales en cuanto a la adaptación al cambio climático, que son muy diversas. Sin embargo, es muy importante que esta meta más de abajo hacia arriba vaya permeando los distintos procesos, ¿no?, de adaptación, entender cuáles son los retos de la localidad, cómo eso se incorpora a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel estatal, a nivel federal, en el caso de nuestros países que tienen esta estructura, cómo esto informa la meta global de adaptación. Y por eso lo planteaba como un punto de partida. Y en estos procesos más amplios de adaptación, hay, respondiendo a tu pregunta de cómo lograr un mejor apoyo político, inclusive la pregunta de cómo lograr una mejor implementación por medio de la legislación, hay ejemplos interesantes. El caso de Costa Rica, pues tiene varias metas de largo plazo, incluyendo plan de descarbonización, pero tal vez una que es menos conocida, que es una política de Estado que va mucho más allá de la agenda climática, que se llama Estrategia Económica Territorial 2020-2050, realmente es una política de Estado que tiene esa visión de transformar el modelo de desarrollo y adaptar al país a volverlo más resiliente en el largo plazo. Y a mí me encanta porque surge del Ministerio de Planificación, no surge de un ministerio que típicamente es el que conoce el tema de adaptación, sino que se pasó toda esta información de los expertos en estrategias de largo plazo a una política de Estado. E inclusive, solamente para mencionar otra brevemente, la Estrategia Nacional de Cambio Climático de México, que tiene una visión a 10, 20 y 30 años, también es un ejercicio muy interesante porque está respaldada por la legislación de cambio climático y muchas políticas que existen alrededor de esto, que para mí son puntos claves para trascender los ciclos políticos electorales que pues son un reto en cada uno de nuestros países. Así que lo dejo por ahí para poner un poco más de ingredientes sobre la mesa. Excelente. Muchísimas gracias, Mauricio, y qué bueno que nos llevaste también al tema de la adaptación. A rato nos quedamos ahí solo en la mitigación, que como tú mismo lo dices, claro, es bastante más fácil cuando tienes una métrica única, ¿no? Así que qué bueno que nos complejizas un poco y lo haces más real también el panorama, el contexto. Sandra, la misma pregunta, a ver, ¿qué nos dices tú? Muchísimas gracias, Hernán, y un placer estar aquí con Ramiro, Mauricio y Jenny. Un gusto. Muchísimas gracias, Let's Lack, por la invitación. A mí me gustaría comenzar quizá haciendo una breve reflexión sobre lo que nos dejó la COP
construyendo sobre varios de los elementos que han comentado mis colegas para aterrizar en cómo podemos conectar los resultados de la COP con esta discusión que estamos teniendo actualmente. Primero, comencemos recordando que esta conferencia de las partes que se celebró en Egipto fue denominada la COP de la implementación, justamente porque fue en la COP26 que se cierran las reglas del Acuerdo de París, es decir, las reglas del juego están listas y ahora tenemos que pasar a una fase de implementación. Y evidentemente, como decía Jenny, hemos venido planeando durante mucho tiempo y ahora tenemos que poner en marcha todas esas acciones que hemos planeado durante todo este tiempo. Y en este contexto de la implementación, precisamente hay tres grandes herramientas que están, enmarcadas en el contexto internacional, que es, por supuesto, la transferencia de tecnología, la creación de capacidades y el tema de financiamiento. Y esta conferencia de las partes fue, sin lugar a dudas, una en donde predominaron las discusiones asociadas al financiamiento, precisamente porque ya muchos países avanzaron en el diseño de sus NDCs, en el diseño de sus estrategias de largo plazo, y la gran pregunta es cómo vamos a pagar por ellas. Entonces quiero compartir 4 de los puntos que se detonan de esta conferencia de las partes para entonces dimensionar qué es lo que nos falta, cuando pensamos en el aterrizaje de estas estrategias. Entonces, el primer punto es que se reconoce que si bien ha habido un financiamiento para la mitigación, existe todavía una gran brecha en materia de financiamiento para la adaptación, que es conectando con esto que mencionaba Mauricio. Cerca o más del 80% del financiamiento global se ha ido a la mitigación, en algunos casos menos del 10% a la adaptación, y en la COP26 se reconoció esto y se habló de duplicar el financiamiento para la adaptación, y siendo en esta COP ya no solo se reconoce que es importante duplicar, sino también ya se empieza a hablar de que si realmente queremos equilibrar el financiamiento, pues ya no solo hay que duplicar, ¿no? Hay que incrementarlo hasta 10 veces, y esa es una discusión que se sigue dando. Pero también se habla del financiamiento para el tema de pérdidas y daños. Y justamente cuando hablamos de la creación de este fondo para pérdidas y daños, es un tema muy interesante porque habla de toda la vulnerabilidad, que están enfrentando los países, que podríamos decir que es retroactiva, pero no tenemos que dejarla de lado cuando hablamos de la planeación de largo plazo, porque mientras más fallemos en las estrategias de mitigación, más altos y más costosas serán las pérdidas y daños hacia el futuro. Entonces siempre hay que tenerlas en consideración. Un segundo punto que detona esta COP en las decisiones finales es la importancia de la transformación del sistema financiero. Y esto es un tema muy, muy importante porque habla de la participación de los bancos centrales, de la participación de las instituciones financieras para, alcanzar la acción climática, y de ahí la importancia de la conexión entre esta planeación, en términos de política pública y las estrategias de financiamiento climático, que como ya mencionaba Jenny, son fundamentales para poder traducir ese esfuerzo de política en acciones mucho más estratégicas en cuanto a implementación se refiere, ¿no? Entonces, la COP ya detona que hay que transformar el sistema financiero, tanto internacional, pero también hace referencia a estos actores a nivel nacional, y eso hay que considerarlo en la planeación. Un tercer punto tiene que ver justamente con el acceso al financiamiento. Históricamente hemos hablado de, bueno, ¿cuánto tenemos que movilizar? Y se habla por ahí de 632,000 millones de dólares que se han movilizado anualmente, pero la gran discusión es quién está accediendo a esos recursos, hasta qué punto esos recursos están realmente asignados en la implementación de las NDCs o en la planeación e implementación de las estrategias de largo plazo. Y este es un tema muy interesante porque esta COP abre una conversación que para mí ha sido, es uno de los temas más importantes, que tiene que ver con conectar los flujos de financiamiento con las necesidades y las prioridades de los países. Y aquí es en donde hay un marco muy importante porque las NDC son de alguna manera un reflejo de esas prioridades, lo mismo que las estrategias de largo plazo, y ahora es cómo hacer el matching entre estas estrategias y ese financiamiento que, como decía Jenny, ya no es solo esto que llega del financiamiento internacional, sino también cómo vamos a hacer esta transformación muchísimo más amplia, incluyendo la participación del sector financiero privado y otros actores privados. Entonces, esto es un tema muy interesante que se detona en esta COP y que hay que tomar muy, muy en cuenta en este proceso de planeación. Y un cuarto punto que quiero enfatizar es esta famosísima transición justa de los países en desarrollo. ¿Qué se ha hablado a lo largo de los últimos años? Es cómo muchos de nuestros países se han encontrado
con dificultades para poder, digamos, planear o vamos a decirlo así, cambiar el modelo de desarrollo que han mantenido, porque es una réplica, digamos, de países, de lo que detonaron los países, vamos a llamarlos del norte. Y aquí hay una discusión muy interesante que tiene que ver con la transición justa, porque sabemos que muchos de nuestros países han tenido grandes dificultades para desacoplar sus economías, por ejemplo, de las actividades extractivas, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, de que se incluyó en la COP26 esta parte de reducir, ir, digamos, reduciendo los subsidios al carbón y otros, digamos, subsidios ineficientes. Si bien en esta COP no se aumentó la ambición para ampliarlo a todos los combustibles fósiles, el hecho de que ya empezamos a hablar de la reducción de subsidios es muy importante, porque eso también tiene que llegar a la planeación de, digamos, de todas nuestras estrategias, tanto NDCs como estrategias de largo plazo, o sea, se tiene que traducir. Entonces, concluyo diciendo que cuáles son los pendientes derivados de esto que nos deja la COP. Por supuesto, tiene que haber una vinculación legal. Las NDCs y las estrategias de largo plazo tienen que verse reflejadas en estos marcos legales, porque como decía Mauricio, es muy importante no dejar estos aspectos, digamos, volátiles, sino empezar a ponerlos en planeación y de largo plazo, porque lamentablemente los cambios de gobierno son claramente, han mostrado cambios en las prioridades, y esos cambios en las prioridades lamentablemente afectan muchísimo, digamos, el hilo conductor. Y por eso las estrategias de largo plazo que existen y que tienen un marco legal, pues es muy importante. Pero si no tienen ese marco legal, pues terminan siendo instrumentos que lamentablemente se quedan muchas veces en el escritorio de quienes las elaboran, y no así en procesos de planeación. Y un último punto sobre la importancia de conectar los puntos. Es decir, cómo las NDCs se relacionan con las estrategias de largo plazo y cómo estas a su vez se relacionan con la política climática nacional. Nosotras, digamos, a lo largo de los últimos años siempre hablamos de las NDCs como si fueran una réplica exacta de todas las acciones que se pueden hacer a nivel nacional, y lamentablemente no siempre están conectadas con las políticas nacionales, y les menciono muy fácilmente el caso de México. El caso de México no necesariamente, la NDC no necesariamente es la misma que el Programa Especial de Cambio Climático, que se elabora de manera seccional. Entonces, si no hay conexión entre la NDC, la estrategia a largo plazo, un marco legal y la estructura de política nacional cada periodo de gobierno, simple y sencillamente terminan siendo, digamos, herramientas que no permiten el avance, digamos, sustantivo. Entonces, por eso creo que pensar en las estrategias de largo plazo es pensar en esta conexión entre los diferentes instrumentos, y en este caso conectarlas a estrategias de financiamiento que ya están demandando los resultados de esta conferencia de las partes. Lo dejaría por ahí para analizar más tarde los pendientes. Perfecto, Sandra, un millón de gracias. Muy, muy completo todo lo que nos compartiste. Estoy consciente que me dijeron que tú tienes que partir justito en la hora, entonces voy a alterar un poco el orden. No te voy a hacer hablar ahora mismo para que descanses un poco, pero lo voy a hacer antes, no te voy a dejar para el final. Y me gustaría entonces que siguiéramos la conversación, y yo me atrevería a agregar. Yo les preguntaba, les decía, la siguiente pregunta era: ¿cómo hacemos realmente, si creemos en este enfoque, en esta herramienta, tanto para la mitigación como para la adaptación? ¿Cómo hacemos para que sea más incidente esta herramienta en la política pública, en la toma de decisiones? Les dejaría esa pregunta general, pero también me gustaría tal vez hacer algunos matices o alguna pregunta específica. Estoy tentado con Jenny. Yo sé que Chile es muy bien mirado, ¿no? Y escuchábamos opiniones acá sobre lo que ha hecho Chile en general, y en particular con estrategias de largo plazo. Jenny, no sé si tú nos quieres compartir, aparte de esta pregunta que les hacía de incidencia, a tu juicio, ¿qué es lo que Chile ha hecho bien? Si se te viene algo a la cabeza ahí, adelante, compártelo. Y me dicen que me acerque más al micrófono. Y lo otro es bueno, si quieres compartir algún desafío también importante que ves en Chile en cuanto a las estrategias a largo plazo, adelante. Así que dale con eso primero y seguimos. Ya, súper. Voy a partir por lo último, no o sea, lo que pienso que a nosotros nos funcionó. No voy a decir que lo hicimos bien, porque igual es como una experiencia que uno va aprendiendo de los procesos.
Tranquila. pero lo que yo creo que fue muy útil para nosotros fue todas las instancias participativas que tuvimos en la construcción de la estrategia de largo plazo. Si Ajá. bien el proyecto de ley marco posicionaba la estrategia como uno de los instrumentos de gestión clave, el proceso que nosotros tuvimos fue un poco desordenado porque primero hicimos la NDC, cuando lo ideal habría sido partir por la Sí, estrategia, saber dónde vamos a llegar y empezar a trabajar en la NDC. exacto, Fue exacto. un poco al revés, trabajamos en la NDC, después salió la estrategia y después salió la ley. Entonces fue como, no fue el orden más óptimo, pero lo que sí se destaca es el proceso participativo, que se replicó en los tres instrumentos. Hicimos una participación temprana, antes de elaborar cualquier anteproyecto se hizo una participación temprana, se hizo Temprano. una participación tipo diálogo ciudadano. Sí. Ciudadanos y también con expertos. Entonces sacamos mucho feedback de la expectativa de un instrumento como una estrategia de largo plazo. Y también hicimos una instancia donde queríamos construir la visión de Chile. Y no solamente la visión climática, sino que hicimos talleres donde los sectores, no solamente desde el sector público, sino que, por ejemplo, eran talleres de energía donde participaba el sector público, expertos, academia, donde queríamos construir la visión de Chile al 2050. ¿Por qué? Porque siempre lo que hicimos fue vincular la estrategia climática de largo plazo con la estrategia de desarrollo, en realidad, y con el modelo de desarrollo que tiene que tener el país. Tratar de orientar el modelo de desarrollo con esta estrategia. Por eso construimos estas visiones sectoriales de cómo sería el Chile neutral y resiliente al clima en el 2050. Entonces, eso orientó estos procesos participativos, que yo creo que son la base para que una estrategia sea validada en el tiempo y sea reconocida también. Todas las cosas que están ahí planteadas son reconocidas porque se trabajó en conjunto con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado. Eso lo diría como una Perfecto. parte buena de la Súper. experiencia de la construcción. Con respecto a qué podemos hacer para que la estrategia se vuelva más vinculante, y eso yo creo que también tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con hacer esta bajada de entendimiento de lo que es la estrategia de cambio climático en el país. O sea, en el país hay muchos tomadores de decisiones. Están, por ejemplo, los congresistas, están los ministros, están los distintos poderes, por decirlo así. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo de traducir este tipo de políticas, que claro, internacionalmente no entendemos mucho porque tenemos todo el lenguaje COP, pero a la hora de llevarlo a un nivel nacional, tienes que traducirlo en cómo se trabajan las políticas en tu país. Si tú eres capaz de vincular lo que estás comprometiendo en una estrategia o la visión que tú tienes en una estrategia con los instrumentos que ya existen en tu país y tratar de ser muy claro de cómo van a interactuar entre sí, es mucho más fácil que esto se mantenga en el tiempo y que se vuelva vinculante, porque cualquier modificación en en las políticas más pequeñas van a tener que ir de la mano con esta visión a largo plazo. Entonces las tratas de forzar un poco esa vinculación. Y lo otro que diría yo sería, volviendo a tocar el tema financiero, nuevamente considerar los elementos que incluye la estrategia de largo plazo para poder motivar o forzar de cierta forma ciertas inversiones. En Chile, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en varias estrategias que tienen que ver con acciones concretas para movilizar un poco las inversiones. Estamos hablando, por ejemplo, del hidrógeno verde, tenemos una estrategia de hidrógeno verde, y eso se tiene que vincular, obviamente, con una estrategia climática a largo plazo, porque es una medida de mitigación importante. La descarbonización también. Y pues solamente para agregar algo, lo nuevo que estamos trabajando nosotros es justamente un concepto que tiene que estar, yo creo que es de base en las estrategias y que fue muy conversado durante la COP, que es el concepto de transición justa. Si nosotros vamos a hablar de un cambio conductual o de un cambio de cómo se hacen las políticas o de una visión a largo plazo, tenemos que poner sobre la mesa el concepto de transición justa, porque va a generar cambios en cómo se hacen las cosas en el país, en cómo se toman las decisiones. Muchas gracias, Jenny. Muchísimas gracias. Creo que muy, muy útil lo que nos cuentas. Y se nos empieza a acabar el tiempo, pero vamos a seguir con esta ronda. Y Sandra, para no dejarte para el final, si quieres agregar algo, tú fuiste muy completa en todo lo que nos dijiste. Creo que en particular en los pendientes
nos diste varias claves, pero si quieres agregar algo más, por favor, adelante. Muchísimas gracias. En realidad, me gustaría solo agregar la importancia de esta colaboración multiactor. Creo que nos hemos enfocado mucho en el trabajo de los gobiernos y conectado a lo que acabo de mencionar, el problema con trabajar únicamente a nivel de los gobiernos es que con los cambios, digamos, que se dan cada 4, 5, 6 años, dependiendo el país, obviamente Sí, cambian las prioridades y eso no ayuda a mantener una visión de largo plazo. Está comprobado que los actores no gubernamentales son esa gubernamentales. memoria histórica de los procesos de política climática y esa es uno de los temas más importantes, sobre todo para el diseño de las estrategias de largo plazo, es esta incorporación ya no solo de lo que se va a hacer, sino de cómo se puede colaborar con los diferentes actores. Y creo que el rol no solo del sector privado, pero por ejemplo de la academia, de actores de la sociedad civil, inclusive a nivel de las comunidades más locales, ¿cuáles son esas acciones que se pueden detonar si se empiezan a trabajar de manera mucho más estructurada a un nivel más multiactor? Y esto también está relacionado con el tema de la determinación de las necesidades. Y me parece que este es un tema sumamente importante que se discutió, por ejemplo, en el contexto de la COP y que se va a seguir discutiendo en los próximos años respecto al diseño de una nueva meta de financiamiento, de financiamiento climático que pues se está discutiendo actualmente. Y tiene que ver en ¿cuánto necesitamos? ¿No? ¿Cuánto necesitamos para implementar las NDCs? ¿Cuánto necesitamos para implementar o para planear estos procesos hacia las estrategias de largo plazo? Y la verdad es que muy pocos países han hecho ese ejercicio de, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿No? ¿Cuánto me cuesta? Y con base en eso, ¿cómo hago una estrategia de financiamiento si no sé cuánto me cuesta? ¿No? Entonces, si yo como financiador digo, bueno, te voy a dar tanto, ¿en dónde lo vas a invertir? Pues no hay esa respuesta. No en todos los países, hay muy pocos que lo han hecho, pero justamente creo que este es un área de oportunidad, el determinar estas estrategias, digamos, más multiactor y sobre todo empezando a dibujar cuáles son esas necesidades en el corto, mediano y largo plazo, no porque habrá un número, digamos, único que va a abarcarlo todo, pero sí un número que guíe y obviamente esas necesidades van a variar, ¿no? A menor mitigación, mayor el costo de la adaptación y así, ¿no? Los escenarios Exacto. también varían. Pero creo que eso va a ser muy, muy importante si queremos lograr cambios sustantivos, la incorporación de más actores en el diseño, en la planeación, en la implementación y en la determinación de las necesidades va a ser clave para una efectiva implementación en el corto, mediano y largo plazo. Excelente, muchas gracias, Sandra. Rama, tú, si quieres agregar algo a esto, y también yo agregaría, tú eres uno de los que ha estado probablemente en más COPs de los que estamos acá, seguramente, creo, no sé. Y yo me atrevería a preguntarte, ¿qué te sorprendió de esta COP? Si lo quieres Creo que Sandra me agregar. gana, mirá. Estamos en una carrera ahí difícil, pero creo. Ya, Vergonzosa casi, pero éramos los dos sí, jóvenes cuando entramos en esta cosa. Bueno, a ver, pero tratando de ir, para mí hay dos puntos que fueron uno que compartió Sandra y otro Mauricio, que son claves, y respondiendo también a la pregunta de cómo hacer para que las estrategias de largo plazo se vuelvan más relevantes. Sandra mencionaba que uno de los temas que se planteó fuerte en la COP fue la transformación estructural del sistema financiero. Y esto que puede sonar muy macro, yo creo que es la primera vez que en el contexto de una COP escucho con tanto énfasis que pasamos de la discusión sobre los 100 billones, cuánto para adaptación, cuánto para mitigación, a decir, señores, este es un problema estructural. No vamos a tener ninguna posibilidad de cumplir con nuestras metas de los objetivos del Acuerdo de París si no reestructuramos toda la arquitectura del sistema financiero y que sea funcional a estos objetivos. Y esto para los países de América Latina es crítico, porque los países de América Latina, y esto lo digo como argentino, tienen niveles de endeudamiento exponenciales, tienen tremendas barreras de acceso al capital y al financiamiento. No digo de la cooperación al desarrollo, que también cada vez son menos prioritarios, sino ya del financiamiento privado. ¿No? Hay barreras estructurales. La región no es prioritaria hoy dentro del ecosistema global del sector financiero. Y si nosotros no logramos crear condiciones e incentivos favorables para que los flujos financieros se redireccionen en la región hacia una transición vinculada a las estrategias a largo plazo, simplemente los países no lo pueden hacer.
No lo van a poder hacer, no hay condiciones económicas, financieras para que lo puedan implementar esa estrategia de largo plazo. Así que me parece que ese punto que plantea Sandra y empezar a generar mecanismos innovadores de canje de deuda por servicios ambientales vinculados a las estrategias a largo plazo y a las NDCs y muchos otros mecanismos, como los bonos verdes que han sacado Chile y Uruguay. Me parece que es un pilar que va a desbloquear muchas de las trabas que tenemos. Y lo segundo, Mauricio mencionaba la agenda de adaptación y cómo se integran estas estrategias a largo plazo. Yo creo que si hay algo que le tenemos que reconocer a la COP27 como legado, es que ha puesto la agenda de adaptación y resiliencia, y particularmente con la de pérdidas y daños, como decía Sandra recién, a un nivel de priorización en la discusión climática tan relevante como la mitigación. En esta COP se habló mucho más de adaptación y resiliencia de lo que se venía hablando anteriormente. Y hay dos contribuciones muy específicas. Una pasó un poco desapercibida. La presidencia de Egipto anunció un programa que se llama los Sharm el Sheikh Adaptation Agenda, que es un paquete de soluciones de adaptación que quiso proponer como una síntesis y decir, señores, el mundo de la adaptación no es tan caótico y fragmentado. Podemos priorizar en estas vulnerabilidades climáticas, en estas comunidades, basado en lo que dice el IPCC, y estas son las soluciones críticas en las cuales necesitamos invertir para poder proteger 4 billones al 2030, que es lo que necesitamos hacer si queremos sostener niveles altos de resiliencia, ¿no? Parece que ahí hay, en este debate macro de la meta global de adaptación, Sharm el Sheikh nos deja algunos anclajes muy útiles y muy valiosos para poder simplificar y aterrizar eso en planes de acción concretos específicos en corto plazo. Yo te diría que esas dos legados nos pueden ayudar a avanzar muchísimo y destrabar temas de esta estrategia de largo plazo. Muy bueno, buenísimo. Gracias, Rama. Mauricio, una pregunta especial para ti, a ver si quieres tomarla. Si tuvieras que aconsejar entonces a Let's Slack para su agenda de trabajo del 2023 y conscientes que adaptación es no digo pendiente, pero es un desafío, ¿no? Sobre todo pensando en estrategias de largo plazo. ¿Cuál sería tu consejo para Let's Slack? ¿Qué es lo que podría estar haciendo? ¿Qué es lo que podría estar priorizando, forzando? Disculpa que te pille en frío con esta pregunta que no está preparada, pero me interesa mucho por ahí escuchar tu comentario. Si quieres partir también con algo respecto de la incidencia que preguntaba antes, dale. No, te agradezco mucho la pregunta, Hernán, porque es muy relevante y justamente me permite conectar algunos de los elementos que ya mencionaba Ramiro, inclusive también Sandra y Jenny en sus intervenciones. Aquí el proceso es fundamental y en temas de adaptación el proceso es clave. De hecho, nosotros llamamos los planes nacionales de adaptación como proceso, o sea, en realidad el documento que en este momento, para un poco ponerlo en perspectiva, en la región, 11 países de América Latina y el Caribe han comunicado formalmente su Plan Nacional de Adaptación a la UNFCCC, a la convención. Hay otros que no lo han formalizado, pero que lo han hecho de manera interna. Y como mencionaba Jenny, aquí el proceso es fundamental porque la adaptación es muchísimo más complejo de lo que nosotros quisiéramos si se compara con la mitigación. Tiene que ver mucho el contexto local, tiene que ver mucho el país, y yo creo que aquí Let's Slack tiene una gran vitrina, una gran red que puede realmente generar un entendimiento común sobre la complejidad de estos procesos, pero también sobre lo que ya contamos. Si ya hay 11 países que cuentan con su Plan Nacional de Adaptación, pues eso debería ser un punto de partida para seguir construyendo mucho de lo que ya mencionabas, que se comentó en la agenda de la mañana. Se requiere pues mucho apoyo político al más alto nivel para que esto realmente funcione. Se requieren políticas de Estado para que esto trascienda los ciclos electorales, y todos esos aprendizajes son clave. Y yo agregaría un poco a esta visión de distintos actores. Hay muchos ministerios que deben de estar involucrados, hay muchos sectores de la economía, niveles de gobernanza. Y yo quisiera darle mucho un giro a la lógica para adaptación. Tenés que pensar mucho desde abajo hacia arriba. Y mucho del Global Goal of Adaptation, la meta global de adaptación, es realmente parte de esto, y ahí es la complejidad de la que estábamos mencionando. Y como también los colegas mencionaban, hay muchos actores, está la sociedad civil, ahí tenés que incorporar pueblos indígenas, grupos de mujeres, de campesinos,
está el sector privado, que es súper diverso, ya nos dio un socollón la pandemia del COVID-19, el sector privado informal es súper importante y realmente están forzados a adaptarse, pero también la academia. Yo quisiera quedarme con eso, necesitamos información, pero no información que se quede en las aulas, sino información que ustedes como LexLac también puedan ayudar a diseminar. Excelente. Muchísimas gracias, Mauricio, y también por tomarte el reto de la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro. Estamos justito en el tiempo. Les pido, solo vamos a empezar a cerrar con unas palabras que le habíamos pedido a Sara González, que la presenté, que es la asesora de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional para el Cambio Climático de República Dominicana. Entonces, Sara, vamos con tus palabras y de ahí ya vamos a empezar a cerrar. Muchísimas gracias. Se merecían un aplauso los cuatro panelistas en este minuto. Sientan ojalá el aplauso aquí que les brindamos, no sé, 50 y tantas personas, 60 personas, 61 personas que estamos participando en esto. Adelante, Sara. Hernán, muchísimas gracias y gracias también a los organizadores del Slack por invitarnos a participar con ustedes y de manera puntual con el honor de cerrar la actividad. Primero que todo, quiero también felicitar a los cuatro panelistas. Esta es la única sesión de la que he participado activamente y la verdad es que habiendo asistido a la COP27, me parece que todo lo que comentaron está, como dicen en inglés, on point. Realmente felicidades por esas perspectivas. Sobre todo, Sandra hizo un recorrido bastante general con el tema de la COP27. Mauricio dio la vista de la adaptación. Ramiro también dio unos puntos bastante válidos, sobre todo en cuanto al financiamiento y la parte de estructuración de los mecanismos de financiamiento necesarios para poder canalizar esa financiación que se necesita para la parte de implementación, que Jenny le hizo hincapié, porque realmente este es el momento donde nosotros tenemos que empezar a pensar en la implementación. Estamos claros que tanto las contribuciones nacionalmente determinadas como las estrategias de largo plazo tienen que ir totalmente alineados a las herramientas de planificación del Estado y tiene que involucrar tanto el sector privado como incluso la academia, que en esta última sesión no se mencionó, pero sé que en las sesiones anteriores sí se ha mencionado, y tiene que también contar con el apoyo de los gobiernos locales y de las organizaciones no gubernamentales. Este es un momento de la historia donde nosotros necesitamos entender que, como bien decía Jenny al principio, es un esfuerzo multisectorial y con diferentes actores. Y no digo que ya la parte ambiental haya ganado su batalla, pero realmente es el momento de que se involucren más los bancos centrales, los sistemas de financiamiento de los países, para poder hacer realidad lo que tanto hemos conversado y planificado, tanto en las COP como a nivel regional, en la plataforma del Slack, en otras plataformas regionales y obviamente a nivel nacional. Voy a hacer un pequeño recuento de algunos highlights que hemos encontrado en la sesión 1 y en la sesión 2. La sesión 1 que estuvo basada en los avances de la implementación de las estrategias de largo plazo por actores estatales y no estatales. Y se determinó que las LTS requieren una redefinición del trabajo coordinado entre los actores del sector público y del sector privado. Y yo creo que en esta última discusión eso también fue bastante reflejado. Y que se requiere incrementar la ambición de la tecnología e innovación, así como del financiamiento, que no es secreto para nadie, que no sea solo proveniente de la cooperación internacional, sino que debemos motivar al sector financiero a que sea parte del cambio. Durante la sesión 2 quiero hacer énfasis en los desafíos emergentes que se encontraron en el ejercicio de esa sesión, que es, por ejemplo, necesidad de dar acceso a las herramientas y recursos a otros actores que deben ser parte de los procesos de las estrategias de largo plazo, tales como el sector privado y la academia. Y vuelvo a mencionar aquí la academia porque, como sabemos y vimos en esta última sesión de la COP, en la COP27, realmente que esté basado todo en ciencia es extremadamente importante y ha sido un eje transversal en el Coverage Decision de la COP. Y también quiero resaltar la necesidad de incorporar aspectos sociales en los análisis, que es una señal de madurez y un indicador de cómo estos esfuerzos se ven integrados a los instrumentos de política pública y de desarrollo, que al final es un fin último.
Y solamente para recordar que tanto en todo lo que hemos conversado como en la misma convención, siempre que se habla de estrategias de desarrollo baja en emisiones, estrategias de desarrollo a largo plazo, contribuciones nacionalmente determinadas, tenemos que tomar en consideración que esto nunca puede ser en detrimento del desarrollo y el progreso de un país o del colectivo de países. Y eso yo creo que es lo que se refleja en las NDC y en los procesos de estrategia de largo plazo. Sí quiero resaltar que desde la República Dominicana se ha hecho un esfuerzo bastante grande con la estructuración del plan de acción de la NDC, que lleva a la parte de la NDC ya a un plano más de implementación. Yo creo que esto de la estructuración de los planes de acción de las NDC es extremadamente importante para cerrar esa brecha entre los objetivos a mediano plazo de la NDC y los objetivos que tenemos a largo plazo de las estrategias de largo plazo, valga la redundancia. En ese sentido, solamente quiero también dar un mensaje de que realmente estoy bastante satisfecha con lo que vi en la COP en cuanto al involucramiento específicamente de los bancos centrales, porque, y haciendo énfasis en lo que decía Ramiro hace un momento, de la reestructuración de los sistemas financieros a nivel nacional, pues realmente estos actores necesitan sentarse en la mesa y necesitan guiarnos a nosotros, los negociadores climáticos, para realmente entender cómo ese financiamiento, si viene de una fuente internacional, va a penetrar en el sistema financiero a nivel nacional para que realmente se puedan implementar estas acciones, recordando que las acciones climáticas no pueden verse divorciadas de las acciones y el desarrollo de un país o de una región o a nivel global, sino que tienen que verse a la par. Y priorizar cosas, priorizar temas, por ejemplo, como la seguridad alimentaria y como una garantía de una transición justa y una transición energética, yo creo que es lo que va a subir la relevancia de las estrategias climáticas. Si seguimos viendo lo climático divorciado de todo lo otro, divorciado de las garantías que necesitamos y las prioridades que incluso traspasan periodos de gobierno, pues entonces vamos a caer en lo mismo de que, como decían los compañeros, las estrategias que se elaboran se quedan en el escritorio o del que las elaboró o al que se la pasó. Y realmente esas prioridades son lo que nos va a ayudar a que eso trascienda y mantenga relevancia, no importa el periodo de gobierno que exista en el momento. Y ya como último mensaje, el engagement del sector privado, que no tiene un periodo de gobierno establecido, es extremadamente importante. Y lo que se ha estado viendo desde la COP26 en Glasgow es que muchos actores, big players del sector privado, se están montando en la ola y están haciendo sus propios esfuerzos por realmente disminuir los gases de efecto invernadero, hacer una transformación por la parte de industria. Y me refiero, por ejemplo, a movimientos como los First Movers y el Breakthrough Alliance, que se está apoyando en los países, pero realmente empezó con el sector privado. Movimientos como este debemos prestarle extremadamente muchísima atención, porque al final del día es lo que nos va a garantizar la sostenibilidad en el tiempo de esas estrategias que tanto nosotros como ellos hemos impulsado por tanto tiempo. Y solamente para cerrar, voy a decir que la plataforma de Let's Slack tiene muchos eventos y muchos próximos pasos que dar. Como decía Hernán al principio, esperamos que esos pasos incluyan la parte de talleres presenciales. Al principio de la sesión recordábamos un poco uno de los talleres presenciales que fue aquí en la República Dominicana, donde fue altamente provechoso el tiempo, y esperamos que la plataforma siga impulsando, que claro que sí, va a seguir impulsando las estrategias de desarrollo baja en emisiones, y específicamente queremos verle las caras a todos y que estas conversaciones próximamente las hagamos en persona. Y bueno, por el tiempo lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias, Hernán, y muchísimas gracias a los panelistas y a todos los participantes. Muchísimas gracias a ti, Sara. Bueno, y desgraciadamente estamos en el tiempo. Creo, sin embargo, que ha sido una discusión muy rica, sobre todo para el poco tiempo que hemos tenido. Así es que muchísimas gracias de nuevo a todos. Solo nos resta recordarles que mañana en particular
se está celebrando el cumpleaños de la plataforma Let's Slack, el cumpleaños número 10. Pueden registrarse, pueden tener más información ahí en pantalla, pueden tomar el código o consultarnos directamente. Y esperamos verlos a algunos de ustedes o a todos ustedes mañana. Muchísimas gracias por el trabajo de estas 3 sesiones. Vamos a pasarles ahí el enlace para mañana por el chat. Nuevamente, gracias a todas las organizaciones, las instituciones que han sido parte de este esfuerzo. Ustedes las tienen ahí en pantalla, las mencioné anteriormente. Y nada, esperamos vernos entonces presencialmente, personalmente, el próximo año. Gracias a todos y que tengan un buen día, un buen resto de día y de semana. Muchas gracias. Abrazos, gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Pronto. todos. Gracias. Gracias, Hernán.